Hola, les había prometido un video hablando un poquito de los elementos subjetivos del tipo penal. De hecho, la promesa fue hacer un video serio, así que intentaré cumplir ambas cuestiones. Por anticipado, me gustaría explicar por qué es importante para mí el tema. Existe una tesis sobre la autovinculación a proceso, en donde se señala la necesidad de que para que se pueda vincular a proceso es indispensable establecer los elementos objetivos, normativos y subjetivos. Ya sabemos que los objetivos constituyen la materialidad del hecho, que los normativos nos permiten interpretar ciertos conceptos de aquellos tipos penales que así lo requieran, en el ámbito de la ley o de la cultura, y finalmente los elementos subjetivos que pertenecen al fuero interno de un sujeto. En cuanto a este elemento de tipo subjetivo, yo quisiera primero hablar un poquito sobre el concepto de verdad. La verdad, ontológicamente hablando, sin lugar a dudas no existe. Lo que existe hasta cierto punto sería un concepto muy aproximado a lo que es la verdad, que algunos autores le han denominado la verosimilitud o esa aproximación hacia lo verdadero. Y que podríamos decir que es un sinónimo de aquel concepto de verdad procesal que nosotros en otros sistemas hemos discutido. Cuando un acontecimiento de la vida real ocurre, suele hacer verdaderas o falsas nuestras posiciones o creencias sobre ese acontecimiento, pero no es una actividad carente de razonabilidad o de racionalidad, toda vez que para tener por falso o por verdadero ese hecho, pues se requiere de información que nos permita corroborar o confirmar o afirmarlo. En este sentido, cuando hablamos de elementos subjetivos, sin lugar a dudas, nosotros podemos hacer la construcción dogmática que nosotros queramos, por muy lógica y por muy elaborada que pretendamos, llevársela al juez para efectos de la vinculación, y afirmarla jurídicamente. Sin embargo, si no tenemos forma de establecer que esa construcción dogmática realmente ha ocurrido, al menos establecerla en grado de probabilidad, ha ocurrido en el mundo fáctico, sin lugar a dudas no vamos a llegar a ninguna parte. Y no vamos a llegar a ninguna parte porque los elementos subjetivos los tenemos que analizar desde el concepto de hecho probado. Es decir, si el elemento subjetivo es materia de discusión en juicio, yo tendría que tenerlo por probado. Si el elemento subjetivo forma parte de la discusión en un estadio previo, como puede ser, por ejemplo, en el auto de vinculación a proceso, yo lo tengo que tener como un asunto a probar, algo a lo que estoy comprometido, por lo menos, a aproximar información que permite establecer que esto es posible, que este elemento subjetivo esté presente. Ahora, ¿cuáles son los elementos subjetivos que forman parte del fuero interno de un imputado? Tenemos que las conductas se pueden cometer por dolo o por culpa, o por un elemento llamado elemento subjetivo distinto al dolo, el famoso a sabiendas, el que con conocimiento de, etc. El dolo, en primer término, yo ya había hablado de esto en un video anterior, que posiblemente lo localicen ustedes por ahí en mi muro, pero el dolo se integra básicamente de dos elementos: el elemento cognitivo, el sujeto tiene que conocer, y el elemento volitivo, el sujeto tiene que querer o bien aceptar. En cuanto al elemento conocimiento, una de las grandes preguntas que siempre se formulan en los cursos donde se trabaja el tema de la vinculación, o por lo menos que yo siempre pregunto, es el tema de qué es lo que el sujeto tiene que conocer. Y desafortunadamente tenemos imprecisión al responder esta pregunta. Algunos señalan que lo que el sujeto tiene que conocer es la prohibición, otros la antijuricidad de la conducta. Y lo cierto es que lo que el sujeto tiene que conocer en realidad son los elementos objetivos del tipo penal. ¿Qué significa esto? En un delito de portación de arma de fuego, lo que el sujeto tiene que saber o conocer es que está portando un arma de fuego y no que esa arma de fuego está prohibida. Ese conocimiento sobre la prohibición se analiza en otro elemento, un elemento distinto llamado culpabilidad,
y ahí lo encontramos como conciencia de la antijuricidad. Sin embargo, en este momento no me voy a referir a ese elemento, solamente quiero dejar bien claro que el conocimiento que se requiere para el dolo es el conocer sobre los elementos objetivos del tipo penal. Ahora bien, en cuanto al elemento volitivo, ¿qué es lo que el sujeto tiene que querer? Igualmente hay imprecisión en cuanto a lo que el sujeto quiere. La mayoría de, especialmente fiscales, que son a los que les toca hacer esta función, de establecer este elemento, me dicen, lo que el sujeto tiene que querer es el resultado. Y si me invocan el resultado, entonces yo tengo que identificar el bien jurídico que fue lesionado o puesto en peligro. Y resulta que es un compromiso demasiado grande intentar probar que el sujeto quería, por ejemplo, dañar el medio ambiente, o que quería dañar el erario público, que quería afectar la seguridad pública, porque entonces tendría que tratarse de un sujeto que sea un poco psicópata, que quiera destruir a la nación, o que quiera afectar la seguridad de todos, o que quiera dañar el medio ambiente presente y futuro para las nuevas generaciones. Algo que resulta prácticamente imposible de establecer o de probar. En realidad, lo que el sujeto quiere y lo que yo tengo que probar que él quiere es el contexto de su conducta, es decir, que él quería hacer aquello que está determinado por el tipo penal y que tiene que ver con el rol que él desempeña dentro de esa actuación. Entonces ahí también tendríamos que corregir esa concepción del querer. No es el querer el resultado, sino el querer de la conducta en el contexto de la conducta. Cuando yo pregunto siempre sobre qué tendría que probar el fiscal cuando se tienen los elementos subjetivos, incluso me han dicho que no es necesario probarlos. Me han mencionado que en realidad basta con establecer, por ejemplo, el desarrollo de la conducta y que el dolo se prueba con la propia conducta o con la propia ejecución de la conducta. Y me parece que es muy desafortunado toda vez que estamos descuidando que el juzgador, al momento de crearse en grado de probabilidad cierta creencia sobre los hechos, en este caso al convencerse o al convencerlo de la apariencia de buen derecho, se tiene que mover bajo dos figuras. La primera es un principio llamado principio indubio pro reo, y la segunda es un elemento llamado libre valoración. Si nosotros dejamos de llevar elementos para establecer el elemento subjetivo al juzgador, entonces podría ocurrir lo siguiente, que en aplicación al principio de indubio pro reo, entonces no se vincule a proceso un imputado, toda vez que hubo serias dudas sobre los elementos subjetivos. Especialmente porque también rige un principio llamado principio de dolo o culpa, donde las conductas se cometen o dolosamente o culposamente. Y en cuanto a la libre valoración, porque entonces estamos dejando al arbitrio judicial esta definición o esta determinación de si vincula o no a proceso. Pero la parte que a mí más me preocupa es que yo creo que las generaciones que hoy en día les toca juzgar estos hechos, regularmente caen sobre el principio de indubio contra reo y no precisamente indubio pro reo, cuando valoran la inexistencia, incluso ante la inexistencia de datos que establezcan elementos subjetivos, regularmente caen en esta figura de indubio contra reo y dicen, bueno, pues en virtud de que no hay datos que nos permitan establecer que obró sin culpa o que no existe elemento subjetivo, asumo que hubo elemento subjetivo y entonces vínculo a proceso. Ahora bien, este elemento del dolo es solamente uno de los elementos subjetivos. El otro elemento se llama culpa. Y la culpa se puede presentar de dos formas, ¿no? La culpa con representación y la culpa sin representación. Algunos le llaman culpa consciente y culpa inconsciente. Están determinados, los primeros serían delitos de negligencia y los segundos se denominarían delitos de olvido. En cuanto a los primeros,
culpa consciente o culpa con representación, el elemento aquí que habría que tener en cuenta es que este elemento subjetivo está condicionado por la previsibilidad del resultado. Y entonces, para analizar el tema de la culpa o de los delitos culposos, las últimas tendencias en materia de dogmática nos señalan que para estudiar la culpa con representación hay que observarlo desde el punto de vista del deber objetivo de cuidado. Y el deber objetivo de cuidado encuentra dos elementos. Un elemento de tipo objetivo, que es esta posibilidad que tiene un tercero de observar el hecho para explicar si pudo haber sido previsible o no pudo haber sido previsible. Es decir, el deber de cuidado no se analiza preguntándole al sujeto si pudo preverlo o no pudo preverlo, sino desde la perspectiva de un tercero que considera que el sujeto en esas circunstancias debió haberlo previsto, ¿no? Entonces, aquí lo que se analiza es la capacidad de actuar con ese cuidado, y eso se prueba con elementos objetivos, ¿no? Esa previsibilidad. Ahora, ese deber objetivo de cuidado también tiene un elemento valorativo. Ya vimos el elemento objetivo, que es esta capacidad de actuar, que es vista desde un tercero ajeno, diciendo, independientemente de quién se trate el sujeto pudo prever o no pudo prever. Pero el elemento valorativo nos lleva a la pregunta de qué debió seguir o qué reglas debió de llevar a cabo el sujeto para actuar en estas circunstancias. Y entonces, entre los elementos valorativos tenemos los aspectos de las reglas o las actividades regladas para poder determinar si el sujeto en esas circunstancias actuó como debía o no actuó como debía. Y entonces encontramos que existen reglas jurídicas que nos dicen cómo debió de haber actuado. En ocasiones también están reglas de tipo técnicas o finalmente reglas que nos da el propio arte. Y finalmente existe un grupo de actividades que podríamos calificar como actividades un tanto neutrales, respecto de las cuales no existe una regla en lo específico, y entonces se tendrá que acudir a una serie de pruebas de tipo científicas para determinar este deber de actuar en el ámbito valorativo. Y finalmente se encuentra la culpa sin representación, que son los delitos de olvido, en donde el sujeto simplemente ni siquiera se planteó la posibilidad de el resultado, toda vez que el sujeto simplemente se olvida. Y por último, solamente para identificar la diferencia básica que yo advierto entre dolo eventual y culpa con representación, que igual ya advertí que yo lo veo desde el ámbito procesal, porque obviamente no soy experta en dogmática. Diríamos que en el dolo eventual, que el sujeto de alguna manera se aproxima mucho a la culpa con representación, diríamos que tiene mucho que ver la previsibilidad también ahí. En el caso del dolo eventual, el sujeto realmente no quiere el desarrollo de la conducta, sin embargo acepta el resultado en el caso de que éste ocurra, o acepta las consecuencias. En cambio, en la culpa con representación, el sujeto sí prevé, sí hay un ámbito volitivo del desarrollo de la conducta, pero en todo momento el sujeto aspira a que eso no ocurra. Es decir, se encomienda, como yo decía en un video anterior. Y bueno, todos estos elementos de que el sujeto haya actuado con dolo, conociendo y queriendo, dolo directo, o conociendo y aceptando, dolo eventual, o con culpa con representación, en razón de la previsibilidad del resultado, entonces tendrían que ser establecidos con elementos objetivos llevados a juicio para que el juez no aplique una libre valoración, un indubio contra reo, y que la defensa esté al pendiente de que por lo menos existan datos que permitan establecer estos elementos para que se pueda hablar de una verdadera vinculación.
Les agradezco mucho y les mando un abrazo. Hasta luego.